Queridos hermanos y queridas hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buena tarde para todos. Paz en el Señor. Pues es una alegría volver a saludarnos después de seguramente un hermoso fin de semana, con muchas bendiciones en los distintos servicios que Dios nos ha permitido estar. El sábado, ¿verdad? El Día del Señor y bueno, el domingo seguramente disfrutando el descanso. Y bueno, ahora ya lunes para arrancar, ¿verdad? Así que bueno, bienvenidos. Me alegra mucho saludarlos. Estamos en nuestra clase de historia de la Biblia y sus traducciones. Eh, Vamos a continuar, vamos a concluir la clase con la que nos quedamos la sesión pasada. Bueno, estábamos analizando, queridos hermanos, cómo de alguna manera nosotros podemos rastrear la conformación del texto sagrado en el Antiguo Testamento. Considerando lo que dijimos, no tenemos certezas absolutas porque son documentos muy antiguos, en épocas muy antiguas, pero que este proceso de formación, ¿verdad? Empieza a verse de manera evidente ya en la misma evidencia interna que tenemos del texto sagrado, que pasa por las distintas etapas, ¿no? Pasa por la etapa de la monarquía, principalmente con Josías en el descubrimiento del libro de la ley. Después encontramos lo que es previo al exilio babilónico con los profetas, donde ya hay la indicación de poner por escrito los oráculos que se manifiestan. Tenemos la etapa del exilio ya como tal, donde los sabios de Israel, los sacerdotes del templo, son llevados a este destierro y es allí donde se forjan una cantidad interesante de textos sagrados, donde se cree que los capítulos creacionales, los capítulos que tienen que ver con el Génesis, fueron elaborados en esa época y que evidentemente responden a una necesidad que ya cuando veamos Introducción al Antiguo Testamento, cuando veamos en particular el Pentateuco, vamos a analizar con mayor profundidad estos textos. Bueno, luego tenemos la etapa de la restauración o la etapa después del exilio, ¿verdad? En donde con los personajes interesantes que encontramos, como el sacerdote Josué, como el intendente Zorobabel, eh, en la el primer grupo que llega después del exilio a establecerse en Jerusalén, y luego en un segundo momento tenemos a Esdras, un tercer momento tenemos a Nehemías, que vienen a ser como las figuras también que van a restablecer el culto, el templo, y vemos que ya Esdras es un escriba versado en la ley de Moisés, donde ya se le atribuye a Moisés el texto sagrado, ¿verdad? Hay una atribución que se le da al gran libertador y empiezan a establecerse los aspectos ya del Pentateuco, tomando una forma mucho más parecida a la que tenemos. Y hasta ahí quedamos, ¿verdad? En la clase anterior, en la época persa, ¿verdad? La época del retorno de los que fueron llevados cautivos del exilio. Y quedamos en ver qué sucede después, ¿verdad? ¿Qué evidencia tenemos después del testimonio bíblico? Porque hasta a la época persa, ahí el texto sagrado nos refiere. Después ya es una etapa del silencio, que es la que vamos a concluir el día de hoy. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en esta etapa. Nos quedamos entonces en la etapa de Esdras Nehemías, ¿verdad? Donde ya miramos allí el tema de cómo la ley, el Pentateuco, la Torá, empieza a tomar ya una forma mucho más ah, parecida a la que nosotros tenemos.
Bueno, siguiendo entonces nuestro recorrido, llegaríamos a lo que se conoce como la etapa del silencio, que comprenderían los siglos del cuarto del siglo quinto al siglo segundo antes de Cristo, que van a abarcar un poco la época persa y también van a abarcar la época griega, ¿verdad? La época helénica. Bueno, en esta etapa es donde se empieza a solidificar ya la Torá, se empiezan a formular con mucho mayor fuerza las estructuras narrativas que van a encerrar el tema del Pentateuco de manera más definitiva y empieza a darse forma también a los profetas y a la tercera sección que nosotros le hemos llamado en la Biblia hebrea como los escritos. Ya en estos siglos, ¿verdad? Estos apartados de conjuntos de libros empiezan ya a tomar vida propia, empiezan a situarse en en la vida del pueblo, ¿verdad? Y se empiezan a constituir como literatura sagrada. Para esta época tenemos dos fuentes, ¿verdad? Que podemos nosotros beber de manera histórica y poder corroborar esto que dijimos. La primera fuente tiene que ver con la Septuaginta. La traducción, que después de esta clase vamos a hablar un poco sobre la Biblia griega, el canon griego, la Biblia de los 70, la Biblia Septuaginta, bueno, cualquier denominación que usted quiera darle es la correcta, en donde se elabora en Alejandría, en el norte de Egipto. Esta traducción, ¿verdad? Es la traducción más monumental y más importante que se haya dado en aquellos tiempos, ¿no es cierto?, sobre el texto sagrado. Esta traducción, algunos consideran que se da entre el siglo tercero, siglo segundo, y se aparecen allí ya traducidos todos los libros al griego, ¿verdad? Se cree que ya para estas fechas tenemos la mayoría de los libros que ahora nosotros ya conocemos como Antiguo Testamento, y entonces estos libros ya son traducidos del hebreo al griego. Estamos ubicados en el siglo tercero, siglo segundo aproximadamente, en el tiempo en que se da esta traducción, ¿verdad? Ya, insisto, después de esta clase vamos a mirar un poco sobre la Biblia de los 70. Y la segunda fuente, que también es muy interesante para efectos de nuestra clase, es un libro apócrifo para nosotros, deuterocanónico para la Iglesia Católica, llamado el Eclesiástico, ¿ah? O también conocido como el libro Ben Sirac. Es una obra en griego, que se escribe en griego. Incluso hay algunos descubrimientos hoy, ¿verdad?, que se dice que realmente el libro del Eclesiástico fue escrito en hebreo, pero se sigue sosteniendo que es un libro escrito en griego, por lo tanto es apócrifo para nosotros, ¿verdad? Y que fue escrito en el primer tercio del siglo segundo. Ya es una época muy griega, diríamos, dando paso incluso ya a la época romana. Y entonces este libro, que insisto, no inspirado para nosotros, pero sí muy útil para reflejar la situación espiritual que tenía Israel durante todos estos años, que nosotros ya no sabemos más de ellos. Y dice después voy a leer un poco el prefacio el libro del Eclesiástico. Bueno, estos dos libros nos ayudan a entender básicamente cómo fue la evolución con el que se dio el texto sagrado. Ya la Septuaginta traduce, al parecer, la mayoría de los libros que componen el Antiguo Testamento y otros libros más, entre ellos el libro del Eclesiástico, que será un libro apócrifo junto con los libros de Judith, Tobías, Macabeos, etcétera, etcétera, que también van a ser escritos en griego. ¿Ok? Hacemos un paréntesis para ubicar un libro que para nosotros es canónico, ¿verdad? Pero que se ubica en la época griega, ¿verdad? Si bien es cierto, el libro de Daniel que nosotros tenemos es un libro que narra los hechos babilónicos del exilio babilónico, es un libro que se escribe en época griega.
Este hecho, ¿verdad? Es el motivo por el cual el canon hebreo no lo coloca dentro del cuerpo profético. ¿No? ¿Se acuerdan que hacíamos mención que el libro de Daniel no está en la sección de los profetas, sino está en la sección de los escritos, ¿verdad? La tercera sección. Pero la Biblia de los 70 o la Biblia griega sí va a colocar a Daniel, este Daniel nuestro, en el libro, en la sección de los profetas mayores, ¿verdad? Por el número de capítulos que tiene, o sea, por la extensión de escritura que tiene. Entonces, este libro de Daniel, que cuando veamos libros proféticos vamos a explicar por qué el libro de Daniel está dentro del cuerpo profético, nos da una pista muy interesante de qué estaba sucediendo ya en la época persa, ¿verdad? El libro de Daniel, que se escribe a principios del siglo segundo antes de Cristo, dice eh, ahora les ubico el texto para que ustedes puedan verificarlo en sus Biblias. Eh, el capítulo 9, ¿verdad? No aparece en la diapositiva, pero el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 2, dice lo siguiente, ¿verdad? Como testimonio. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación, etcétera. Bien, entonces, ¿qué encontramos aquí? Pues encontramos primero el plural, los libros, ¿verdad? Que puede aludir a la segunda sección del cano hebreo que se llamaban los profetas porque nombra o cita o indica al profeta Jeremías como fuente, ¿verdad? Dice, yo estaba leyendo los libros de lo que Jehová había hablado al profeta Jeremías. Esta indicación al profeta Jeremías evidentemente hace referencia a el cuerpo de los profetas, la segunda sección, los Nevi'im de la Biblia hebrea. Quiere decir, queridos alumnos, si esto le concedemos razón, que habría quedado completada para el año 200, siglo segundo, siglo primero, antes de Cristo, el cuerpo profético de la segunda sección del canon hebreo. ¿Verdad? Entonces, para estas fechas ya estaban en circulación y en aprobación todo el cuerpo de los profetas, tanto profetas anteriores como profetas posteriores, del cual el canon hebreo va a dejar establecido, ¿verdad? Así que esta referencia parece confirmar que ya para estas fechas la Torá ya está establecida, el cuerpo profético también, y los escritos están allí, ¿verdad? Están en este proceso de conformación, de aceptación, ¿verdad? Eh, Vamos a mirar en otras clases que algunos libros del Antiguo Testamento tardaron mucho tiempo en ser incorporados a las listas canónicas, por algunas razones que se tenían entre los sabios judíos que no consideraban algunas razones, ¿no? Un ejemplo de ellos es el libro del Cantar de los Cantares. Realmente los libros de la tercera sección, llamados los que tuvimos, llamados los escritos, algunos de ellos tuvieron una serie de conflictos para que entraran al canon, ¿verdad? Aunque finalmente se aceptaron y entraron al canon y ahora forman parte de la literatura sagrada, ¿verdad? Pero, insisto, esta referencia que nos da el libro de Daniel parece indicarnos que para estas fechas ya de la época griega, el cuerpo de los profetas ya estaba perfectamente delineado. Ahora, volviendo al libro este del Eclesiástico, ¿verdad? Que también es un libro apócrifo de la época griega. Este sí no es un libro inspirado para nosotros, pero sí es interesante cómo va a reflejar, ¿verdad? El estadio o el momento en que va a establecerse el carácter
¿verdad?, de los libros sagrados. Vamos a leer lo que dice el prólogo o el inicio de este libro apócrifo y dice así. Dice, la ley, los profetas y los escritos, fíjense que ya para estas fechas ya está perfectamente delineadas las tres secciones, ¿eh? Estamos hablando del siglo II, donde se escribe este libro del Eclesiástico antes de Cristo. Dice el prólogo, la ley, los profetas y los escritos que le siguieron nos han transmitido muchas e importantes lecciones que hacen a Israel digno de elogio por su instrucción y sabiduría. Por eso, mi abuelo Jesús, recuerda que está hablando Ben Sirac, después de haberse dedicado intensamente a la lectura, nuevamente hace referencia a cómo estaba dividida el texto para esas épocas, la ley, los profetas y los otros escritos de los antepasados. Ni uno solo, perdón, ni es solo este libro, sino que la misma ley y los profetas y el contexto de los demás libros son no poco diferentes de cuando se anunciaban en su lengua original. Vean entonces, queridos alumnos, cómo el testimonio del autor de este libro sagrado da por hecho ya el valor que representaban los libros, tanto en la sección de la ley, los profetas y los escritos, en cuanto a la instrucción y a la sabiduría y a la norma de fe que tenían sobre el pueblo, ¿no? Que tenían sobre el pueblo. Entonces, incluso hay la alusión correcta en el tercer párrafo del libro del Eclesiástico que dicen que son libros que vienen trayéndose desde su lengua original, es decir, que son copias de las copias de las copias de los originales, pero da testimonio de que no ha habido ninguna alteración. Entonces, hermanos, históricamente, Israel en esta época griega, ¿verdad? Hablando de los judíos de la diáspora o los judíos de habla griega, están estableciendo como principio rector que ya hay libros sagrados, ¿verdad? Hay libros sagrados que hacen a Israel digno de elogio por su instrucción y por su sabiduría. Bueno, estamos entonces, insisto, en esta etapa griega. Vayamos ahora a otro libro apócrifo, ¿verdad? De los Macabeos. Es un libro también que históricamente tiene un valor incalculable, porque es un libro que evidentemente nos va a reflejar la condición que tuvo el pueblo, insisto, en todo este periodo de la dominación griega sobre Israel. Y hablando del libro apócrifo de los Macabeos, encontramos la siguiente referencia. Macabeos capítulo 12, versículo 9, ¿verdad? Dice algo interesante. Dice, en otro libro deuterocanónico, o apócrifo, como querramos llamarle, apócrifo para nosotros, ¿sí? El primer libro de los Macabeos, cuya redacción se fija usualmente hacia el año 100 antes de Cristo, es decir, ya muy cerca del siglo primero, se hace alusión a los libros santos que están en nuestras manos, o sea, nuestros libros sagrados. Expresión, que esto es muy interesante, hermanos, es gracias a la cita que encontramos de Macabeos que nosotros ahora le llamamos Sagradas Escrituras. Ya le damos esta denominación. Déjenme leer el pasaje del libro apócrifo de Macabeos para que veamos la alusión o la adjetivación que ya para estas fechas, ¿verdad? Los judíos de habla griega le van a conceder a estos libros. Y dice primer libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 9. Dice, voy a leer en la traducción de Dios habla hoy. Dice, aunque nosotros no tenemos necesidad de estas cosas, pues buscamos nuestro apoyo en los libros sagrados que poseemos.
Vean entonces, queridos hermanos, que ya para el año 100 antes de Cristo, ¿verdad? Se hace alusión a esta expresión de sagrados. Ujú. Expresión que indica la existencia ya de un grupo o colección de libros que aunque no hubiera todavía de por medio una declaración de las autoridades religiosas, es decir, no hubo alguien que se arropara el hecho de decir yo ordeno, declaro, decreto que tal libro, tal libro, tal libro es sagrado, que eso no hay evidencia de eso, ya por el uso que se usaba en el pueblo y que el pueblo reconocía como autoritativo, se le da la expresión de sagrados. Vean ustedes entonces, queridos hermanos, que gracias a la adjetivación que se hace en la época griega, que nosotros cuando hablamos de la Biblia siempre hablamos o palabra de Dios o Santa Biblia o sagradas escrituras. Esta adjetivación, insisto, de sagrado, hace alusión a una preferencia, a una relevancia muy distinguida de cualquier otra literatura. Es decir, no cualquier libro es sagrado, ¿verdad? No cualquier libro es sagrado. Entonces, para nosotros, insisto, ni el Corán es sagrado, ni el libro de los Vedas es sagrado, ni la literatura hindú es sagrada. Para nosotros, solamente la palabra de Dios es sagrada. Entonces, ya para estas fechas, vuelvo a insistir, hay una intención muy marcada de darle este sentido, esta distinción a los libros que ya se estaban conformando. Y según el testimonio del libro apócrifo del eclesiástico, ya para esas fechas se dividían en ley, la ley, los profetas y los escritos. Ahora, tenemos que ir ya al Imperio Romano ahora, ¿verdad? Ahora tenemos que ir ya al imperio que derrota a los griegos. Ujú. Y ustedes saben que quienes derrotan a los griegos, pues es el Imperio Romano. Y entonces, en esta época romana, tenemos fuentes canónicas, ¿verdad? Es decir, libros sagrados nuestros, ¿verdad? Que nos hablan de cómo ya estaba para esas fechas del siglo primero de nuestra era, ¿verdad? Siglo primero de nuestra era, hablan ya claramente cómo estaba constituido el Antiguo Testamento. Vayamos a esas fuentes. La primera de ellas la tenemos en Lucas, ¿verdad? El Evangelio de Lucas. Otros testimonios de que la colección de libros que constituyen el canon hebreo estaba prácticamente formado antes del fin del primer siglo de nuestra era, son de fuente cristiana, es decir, de nuestros libros sagrados. Y el primero de ellos lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44, que dice de la siguiente manera. Esta ya es literatura sagrada nuestra, ¿verdad? Y entonces dice, hablando Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, ¿verdad? Fíjense, utiliza la expresión, la ley, la Torá, en los profetas, ¿verdad? En los profetas. La segunda sección, los Nevi'im, y en los salmos. La tercera sección, que son los escritos, que recuerden ustedes que la lista que encabeza los escritos, el libro que encabeza la lista de los escritos, es el libro de los salmos, por sus múltiples referencias hacia el Mesías. Así que fíjense que ya para estas fechas Jesús, según el testimonio de Lucas, reconoce, ¿verdad? Y Lucas mismo, que escribe aproximadamente entre el 70 y el 80 del primer siglo, pues ya reconoce que las escrituras antiguas están perfectamente delimitadas o delineadas por los escritos, por la ley de Moisés, por los profetas y por los santos. Bueno, ya dije que los Salmos es el primer libro que encabeza la sección de los escritos.
por sus numerosas alusiones mesiánicas. Por eso es el primer libro con el que abre la tercera sección del libro de los escritos, la sección de los escritos. El segundo testimonio que encontramos, ¿verdad? Que ya para estas fechas estaría delimitado el texto sagrado como hoy nosotros lo conocemos del Antiguo Testamento, lo encontramos en Mateo 23-25 con su paralelo en Lucas 11:51. Bueno, voy a leer el de Mateo, pero tiene correspondencia con el de Lucas, ¿va? Y Mateo 23-25 dice de la siguiente manera. Mateo, perdóname, está a 35, 23-35. Yo ya estoy leyendo mal. Sí, Mateo 26-35 dice, para que venga, hablando Jesús, ¿verdad? Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, vean lo que dice, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar, ¿no? Es decir, las palabras de Jesús desde Abel hasta Zacarías podrían equivaler a decir desde el Génesis, donde nos habla el tema de Abel, ¿no? La historia de Abel y Caín, y hasta el asesinato de Zacarías, ¿verdad? Que lo mataron en el templo, que es una historia que nos relata el segundo libro de las Crónicas. Recuerden, queridos alumnos, que el segundo libro de las Crónicas es el último libro del canon hebreo, ¿no? Es el último libro, el libro de las Crónicas. Entonces, podríamos decir que esta alusión que hace Jesús en palabras del evangelista Mateo, pues nos hace pensar que toda la Biblia hebrea ya estaba resumida en estas alusiones evidentemente metafóricas teológicamente hablando. Desde Génesis hasta Crónicas, es decir, toda la Biblia ya estaba compuesto o estaba encerrado el testimonio bíblico. Así que vean, queridos alumnos, cómo en todo este recorrido que hemos hecho, hemos estado analizando con base en el testimonio bíblico, apócrifo y extrabíblico, las diferentes referencias que tenemos para considerar hasta cuándo el Antiguo Testamento ya fue conformado y canonizado. Bueno, se cree, queridos alumnos, se cree, esto no es ni concluyente ni determinante en ciencias bíblicas, pocas veces podemos decir eso porque siempre hay diferentes puntos de vista, pero se cree que no fue, que no fue sino hasta en el sínodo de Jamnia donde se da la eh, autorización, diríamos, o final o formal de los textos sagrados. Miren, ¿por qué llegamos a esa conclusión? Jamnia es una población situada en la costa del Mediterráneo entre Jope y Asquelón. Y hasta donde se sabe, en ese lugar existía, después de la caída de Jerusalén, este dato es muy interesante, hermanos, ¿ok? Recuerden que Jerusalén es destruido, el templo de Jerusalén es destruido en el año 70 por las tropas romanas, ¿verdad? Es destruido. Entonces el templo es destruido, ya no hay más dónde hacer sacrificios, no hay más altar, no hay más nada. Entonces lo que hace el pueblo de Israel es que dice, bueno, antes nos unía el templo, nos mantenía unidos el templo, el altar, los sacrificios. Como ahora ya no está más, en el año 70, después de Cristo, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué nos va a unir? Dijeron los judíos, ¿verdad? Y entonces se unen en torno a la Torá, ¿no? Y empieza ahora
el pueblo judío empieza a analizar, a reflexionar, a meditar, a interpretar la Torá principalmente, porque recuerden que la Torá para el judío son los libros más sagrados. ¿Mm? Entonces se cree que había un lugar, ¿verdad? Llamado Jamnia, donde había un cuerpo de maestros de la ley. Se reúnen en torno ya como ya no está el templo, entonces ahora está la ley. Establecido con permiso de los romanos y está dirigido por un rabí muy famoso llamado Yohanan ben Zakkai. Ahora que el templo había sido destruido, como dije, no quedaba más centro de cohesión de la fe judía, porque el templo ya no estaba más que las sagradas escrituras, según la expresión de los macabeos. Y entonces, como tenían que fijar, como tenían que decir, bueno, ¿qué libros son sagrados o a qué le vamos a prestar atención? Se imponía fijar de una vez por todas cuáles eran estas sagradas escrituras, mediante un dictamen oficial e inapelable. Y entonces los rabinos se unen en Jamnia, y por eso se llama el Sínodo de Jamnia, como para formalizar algo, insisto, no que ellos determinaron. Lo único que ellos hicieron era formalizar lo que ya durante muchos años atrás las Sagradas Escrituras ya estaban dentro del pueblo. Es decir, la autoridad de la Biblia no se la da a este sínodo. La autoridad de la Biblia se la da al pueblo mismo, al reconocerla como palabra de Dios. Lo que único que se hace en este sínodo es que tienen que unirse en torno de la ley y por lo tanto tienen que estar perfectamente seguros los judíos sobre qué texto sagrado van a trabajar, ¿verdad? Y entonces establecen el canon hebreo, no el griego, establecen el canon hebreo como palabra de Dios. En el sínodo de Jamnia no reconocen, diríamos, el texto griego o traducción griega, sino el canon hebreo como palabra de Dios. La fecha de esto varía, insisto, en opinión de los eruditos, lo más seguro es que esto pudo haber ocurrido entre el 90 y el 100, ad dominus, el año del Señor se le llama, o en el año 100 antes de Cristo. Hay quienes llevan el sínodo de Jamnia hasta el 118, el primer cuarto del segundo siglo, y algunos dudan que haya existido el sínodo de Jamnia, ¿eh? Algunos creen, todavía eruditos piensan que no existió tal sínodo de Jamnia, pero si lo hubo, en él bien pudo haber tenido lugar solo la ratificación de lo que ya se había determinado o años anteriores, o tal vez en el sínodo que empezó en el 90 y luego siguió en el 118, en fin. Lo único que nos queda muy claro es que ninguna autoridad le ha dado el papel de sagrado o el título de sagrado a las escrituras que nosotros tenemos, que se arrope esa prerrogativa de hacerlo. Ujú. Bueno, lo que nos queda claro, hermanos, es que a finales del primer siglo, incluso algunos lo llevan hasta el siglo tercero, donde finalmente quedan ya instituidos de manera formal e inalterable los 24 libros o 39 libros, como ustedes quieran llamarlo, de las Sagradas Escrituras antiguas, lo que nosotros ahora llamamos Antiguo Testamento. Ujú. Tenemos otra inferencia más, ahora ya a final del siglo primero, ¿verdad? Esto sí hay una veracidad en cuanto al testimonio que nos da Flavio Josefo, un historiador judío que se hizo romano, ¿no es cierto? Donde él escribe una obra que se llama Contrapión en el año 95, ya a finales del primer siglo. Y fíjense cómo este historiador, muy respetado y reconocido entre los eruditos, ¿verdad? Nos va a plantear cómo se están manejando ya la concepción de esta literatura sagrada. ¿Qué papel tiene? Ujú. Y entonces, él dice en la parte 38 de su obra, por esto entre nosotros no hay multitud de libros que discrepan y disienten entre sí. Fíjense, ya da por asentado de que hay como una aceptación total
de los libros. O sea, no es de que la gente esté dudando qué libros son, que no, dice, no hay, solamente hay 22 libros que abarcan la historia de todo tiempo y que con razón se consideran divinos, ¿verdad? Que en este caso son 24. Él da 22 porque une dos libros más y le da la suma de 22, pero en realidad son los 24. Y dice, para nosotros se consideran divinos, ¿verdad? Parte 39. De entre ellos, de estos libros que él los considera divinos, 5 son de Moisés. Está la primera sección de la Biblia hebrea, la ley de Moisés, la Torá o el Pentateuco, como le llamamos. Y contienen las leyes y la narración de lo acontecido desde el origen del género humano hasta la muerte de Moisés. Este espacio de tiempo abarca casi 3000 años. 40. Desde Moisés hasta la muerte de Artajerjes, que reinó entre los persas después de los Jerjes, los profetas. ¿Mm? Flavio Josefo ya establece que el cuerpo profético se cierra en la época persa. ¿Qué sucedieron a Moisés? Y reunieron en 13 libros lo que aconteció en su época. ¿Ah? Los 4 libros restantes ofrecen himnos en alabanza de Dios y preceptos utilísimos a los hombres, que aquí estamos hablando de la sección de los escritos, ¿verdad? La sección de los escritos. 41. Además, desde el imperio, perdónenme hermanos, no, estos no son los escritos. Los 4, sí, perdónenme, son el tema de los escritos. El punto 40, parte 41, dice, además, desde el imperio de Artajerjes hasta nuestra época, todos los sucesos se han puesto por escrito, pero no merecen tanta autoridad y fe como los libros mencionados anteriormente, pues ya no hubo una sucesión exacta de profetas. Entonces, Flavio Josefo da por sentado que la autoridad solamente está en el canon hebreo. Y fíjense algo bien interesante que nos da para el siglo I, que cómo consideraban los judíos el canon hebreo. Esto evidencia por qué tenemos en tanta veneración a nuestros libros. Fíjense el adjetivo, veneración a nuestros libros. A pesar de los siglos transcurridos, nadie se ha atrevido a agregarles nada o a quitarles o a cambiarlos. Todos los judíos, ya desde nacimiento, consideran que ellos contienen, es decir, los libros, estos 22 o 24 libros o 39 para nosotros, contienen la voluntad de Dios, que hay que respetarlos. Y fíjense cómo termina Flavio Josefo, con qué indicación. Y si fuera necesario, morir con placer en su defensa. Esta acción, incluso de morir por una serie de libros, ya le da un título de supreeminencia a cualquier literatura y a cualquiera que se oponga a esta literatura, ¿verdad? A estos libros sagrados. Entonces la gente incluso está dispuesta a morir por defender lo que se considera como sagradas escrituras. Así que bueno, queridos alumnos, hemos hecho este recorrido, ¿verdad? Muy generalizado, eh, muy rápido, diríamos, en el que hemos visto cómo en cada época vemos cierta evidencia de esta evolución, de este proceso de formación, ¿verdad? De conformación del texto sagrado que nos permite a nosotros saber hasta qué grado ya se consideran sagradísimos y que incluso la gente está dispuesto a morir por ellos, ¿no? Y ahora nosotros también tenemos como que este sentimiento, ¿no? De defender la palabra de Dios ante cualquier ataque, porque para nosotros es palabra sagrada, palabra santa, es la verdad y por lo tanto nosotros defendemos la verdad y que incluso mucha gente ha muerto por defender la verdad y por sostenerse en el texto sagrado, por sostener la verdad del texto sagrado, ¿no? Entonces vean la fuerza que ha tenido a través de los siglos en la formación
y la influencia que ha tenido estos libros hasta el punto de que nosotros defenderíamos la verdad incluso con nuestra propia vida. Ujú. ¿Y dónde encontramos esa verdad? Pues en estos al menos 39 libros que conforman la palabra de Dios. Ahora, bueno, para finalizar, diríamos, ¿cuáles pudieron haber sido los probables? ¿Ok? Repito otra vez, los probables criterios de canonización del texto hebreo. Es decir, dijimos que el canon es como una regla, ¿verdad? Si vos pasas la medida, es como una medida, como un estándar. Si pasas la medida, bueno, listo, estás como aceptado, como admitido. ¿Cuáles son los probables criterios que se establecieron para decir este libro es sagrado, este libro no? Que evidentemente vino con toda la reflexión que tuvo el pueblo judío, los sabios de Israel, los sabios, los rabinos, todos estos personajes que a lo largo de los años milenarios que tiene Israel han tenido presente y han ejercido una poderosa influencia en la concepción que nosotros tenemos ahora de literatura sagrada, ¿no? Bueno, el probable criterio adoptado por los rabinos para declarar un libro como sagrado, a diferencia de cualquier otro libro, parece que los requisitos eran: uno, que haya sido escrito en hebreo o en arameo. Por eso, siguiendo este criterio, nosotros no aceptamos los libros apócrifos, ¿no? Porque estos libros fueron escritos en la época griega, ¿no? Y consecuentemente fueron escritos en el idioma que existía, el idioma griego. Entonces, por este hecho, nosotros, Judith, Tobías, Eclesiástico, Macabeos, etcétera, y los añadidos en griego que hay, no los aceptamos como palabra de Dios, ¿no? Entonces, sí, solamente estos 39 libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, creemos que fueron escritos en hebreo y partes en arameo, ajá, en arameo, la lengua persa. Y consecuentemente es como un criterio o un requisito que se tuvo en cuenta para considerar que el libro era sagrado. Segundo, haber sido escrito en el periodo comprendido entre Moisés y Esdras, ¿no? Periodo exclusivo de la inspiración profética según el concepto rabínico. ¿Qué dijeron los rabinos? Los rabinos dijeron que el espíritu de profecía, de revelación, terminó en la época de la restauración. Estamos hablando de la época Esdras-Nehemías, diríamos, ¿verdad? Entonces, para ellos, la inspiración profética cesó. ¿Y cómo cesó? Pues ya todo lo que se escribió después de esta época ya no está inspirada por Dios. El libro del profeta Daniel es la excepción que, como dije, fue escrito en la época griega, tiene sus razones por las cuales es admitido en el canon hebreo, ¿verdad? Una de las razones poderosas, son dos, pero una de las razones poderosas es que fue escrito en hebreo. Aunque fue en la época griega, fue escrito en hebreo, hasta donde algunos eruditos comparten y por lo tanto se coloca dentro del canon, aunque por eso ya no se coloca en el cuerpo profético, ¿verdad? Ya no se coloca en la sección de los Nevi'im, porque para los judíos, los rabinos judíos, esa sección de los profetas se cierra con Malaquías, ¿verdad? Que es la época persa, la época de la restauración. Pero como el segundo aspecto importante que tiene el libro de Daniel para los judíos era de profundo peso, tuvieron que colocarlo en algún lado. Obvio que en la Torá nunca lo iban a colocar, obvio que la sección de los profetas tampoco, porque fue escrito hasta donde se entiende después de la inspiración profética, y por eso lo colocan en la tercera sección, que es llamado de los escritos. Así que, a excepción de Daniel, desde Génesis hasta el libro de las Crónicas, ¿verdad? En el canon hebreo, se cree que ese es el periodo donde el espíritu profético, el espíritu de Dios, se movió para
escribir la historia revelada, la historia inspirada. Ujú. Consecuentemente, queridos hermanos, todos los libros apócrifos, etcétera, que se escribieron después de Esdras Nehemías, la época de la restauración, es decir, después de la época persa, donde dio paso a la época griega, pues ya no se consideraron como palabra de Dios. Ujú. Por eso nosotros sostenemos el canon hebreo, ¿ah? Acomodado por el canon griego. Nosotros seguimos el índice de la Biblia griega, pero nos quedamos con el canon hebreo. Ujú. Y tercero, hermanos, que los libros deberían estar asociados, tendría que tener cierta influencia con algún personaje notable de la historia judía. Por eso la tradición ya en la época de la restauración le da a la ley, al libro de la ley, la figura de Moisés. Porque como sabemos, existen distintas tradiciones que se fueron forjando alrededor de este personaje, ¿verdad? Y como fueron muchas tradiciones, algunas tradiciones lo consideran profeta, ¿no? Algunas otras tradiciones lo enfocaban como asesino, algunas otras tradiciones lo mencionaban como libertador, otras tradiciones como legislador, es decir, tuvo muchas tradiciones que confluyeron en esta tradición oral. Entonces, por eso que la Torá se le da un papel fundamental a Moisés. Bueno, después tenemos Josué, que Josué es un personaje muy ligado a Moisés. Es su sucesor. Por eso es que el libro que lleva su nombre, que aunque el libro no dice que fue escrito por Josué, ¿verdad? Pero la tradición le ha atribuido a Josué porque habla sobre la historia y la vida de Josué, ¿verdad? Se le ha atribuido a un personaje muy cercano a Moisés y por eso está. Podríamos decir lo mismo de jueces, de Samuel, de Ruth, de Reyes, que se le atribuyeron, la tradición rabínica le atribuyó al gran profeta Samuel, el autor de estos textos, ¿no? Samuel, olvídese, Samuel es un personaje con una profunda impronta teológica en el Antiguo Testamento. Samuel cumple tres grandes funciones, ¿verdad? Samuel es juez, es sacerdote y es profeta. Entonces, todo lo que está ligado a la figura de Samuel, pues está metido allí en estos textos, ¿verdad? Bueno, David se le reconoce parte de los libros de los reyes, los salmos se le han atribuido a David, los libros tanto de Cantares como de Proverbios, Eclesiastés, los libros de sabiduría se le han atribuido a Salomón, ¿verdad? Que aunque sabemos que Salomón no tuvo mucho que ver con esto, pero se le atribuyen a Salomón y por lo tanto están allí. Y en el caso de los profetas, olvídese. Todos los profetas tienen su propia impronta, ¿verdad? ¿Quién iba a dudar del gran profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas norteños como Amós, como Oseas, que profetas grandísimos, ¿verdad? Entonces, uno de los criterios que se usó es que los libros que fueran atribuidos o por la tradición judía o porque los libros hablaran sobre tal o cual personaje, pues entonces se aceptaban como inspirados, ¿no? Los libros que tardaron un poco en entrar, ¿no es cierto? Fue el libro de Ruth, por ejemplo, porque Ruth es un libro que habla de una moabita que era una descendiente del pueblo más odiado de los judíos. Los judíos odiaban a los moabitas, los odiaban. Otro libro fue el libro de Esther, porque es un libro que, como se sabe, nunca se menciona a Dios, al menos no está la palabra de Yahvé o de Jehová. Otro libro que tardó mucho en aceptarse es el libro del Coelet o el libro del Eclesiastés por su eh, mensaje tan catastrófico y tan, eh, este, ah, eh, ay, se me fue la palabra ahora, que define muy bien por qué costó mucho trabajo el libro de Eclesiastés entrar.
Otro libro que costó muchísimo, que tardó mucho tiempo para entrar en el canon, fue el libro del Cantar de los Cantares, porque es un libro profundamente erótico, ¿verdad? Un libro que habla sobre una relación de erotismo y de amor, y que después ya le vamos a explicar cuando entremos a eso, ¿verdad? Cómo se da el paso de su incorporación. Pero al final se aceptaron, hubo razones de peso para ponerlos en el canon, y ahora forman parte ya de lo que ahora le llamamos Sagradas Escrituras. Bueno, por supuesto, el requisito principal era haber sido aceptado generalmente como de autoridad divina. Eso el mismo pueblo lo fue asumiendo, ¿verdad? Cerrado el canon en Jamnia, si se concede razón de que fue allí donde se da como que el ultimátum, el número de libros sagrados quedaba fijado para siempre. Y hasta la fecha, hermano, ya no hay más inspiración. Creo que nadie se ha atrevido, creo. Bueno, un montón de gente se atreve sí, sí, a hacer su propia literatura y pensar que es sagrada, como los mormones. Pero, bueno, una vez que queda fijado, nadie podía ya, ni quitar ni adicionar, ¿no? Entonces quedó totalmente cerrado. Incluso el canon griego también quedó cerrado, ¿no? Y su texto debía permanecer inalterado, de modo que desde entonces se ejerció una escrupulosa vigilancia sobre las copias que se sacaban para evitar una mínima alteración. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Perdón, ¿qué tiene que ver con el texto masorético? De donde se hace la traducción de nuestras Biblias, ¿verdad? Hablando del Antiguo Testamento. Así que bueno, queridos alumnos, hasta aquí llegamos en este recorrido que hemos hecho respecto de cómo se dio este fenómeno, ¿verdad? Salvaguardando las distancias y los distintos enfoques de distintos autores y de distintos eruditos y de distintas posiciones que puedan hablar al respecto. Más o menos este recorrido nos plantea al menos la posibilidad de entender y comprender lo complejo que fue el proceso de conformación del Antiguo Testamento, pero que de alguna manera u otra, ¿verdad? El Espíritu del Señor lo fue guiando para que hoy tengamos o tuviésemos lo que consideramos como palabra de Dios, ¿verdad? Y así la defendemos y así lo entendemos, así lo citamos y para nosotros es una autoridad. A diferencia de los judíos, ¿verdad? Para nosotros no hay ningún libro más sagrado que otro. Ajá. Para nosotros no hay que digamos, la Torá para nosotros es lo más sagrado. No. Para nosotros es lo mismo palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay un libro o un pasaje mucho más sagrado que otro. ¿Ok? Bueno, antes de pasar a la siguiente parte de la clase que tiene que ver con un vistazo muy rápido, porque eso sí va a ser muy rápido sobre el canon griego o la Biblia alejandrina, quisiera preguntar a mano si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta al respecto. Tenemos un tiempito para charlar. Para mis hermanos que están en clase presencial. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Bienvenido. Hermano Edwin. Paz, mi hermanos, una consulta. En alguna, no recuerdo si fue con usted mismo o algún sitio leí que nombraban el libro de Macabeos 1, 2, 3 y 4, pero dentro del canon católico únicamente reconocen solamente a dos. Es igual que otros libros que también están considerados como apócrifos, porque prácticamente son casi unos 30 libros apócrifos, Ujú. pero no todos están considerados dentro del canon. ¿Por qué los otros la Iglesia Católica no los ha tomado como tal? Gracias, hermano. Sí, nosotros lo planteamos. El ejemplo claro es que el canon griego reconoce cuatro de Macabeos, ¿verdad? Cuatro de Macabeos.
Pero la teología católica hizo lo mismo que la confesión judía, vamos a plantearlo en ese sentido, porque no fuimos los protestantes los que hicimos esta diferenciación, fueron los judíos quienes establecieron los libros de la Biblia hebrea como tal. Bueno, hicieron lo mismo. Ellos consideraron que el tercero y cuarto de Macabeo no eran palabra de Dios porque los temas que se planteaban en esos libros no correspondían a la teología que planteaba primera y segunda de Macabeos. Entonces, hicieron exactamente lo mismo al momento de plantear qué libros de la Biblia griega consideraban ellos en su teología que podría adaptarse o aceptarse como palabra de Dios, y ellos definieron que los demás libros no representaban la palabra de Dios. Por eso es que los eliminan. No olvidando, queridos hermanos, que la aceptación de los libros apócrifos por parte de la teología católica no aparecieron en el siglo IV, cuando se inicia la Iglesia imperial. La aceptación de los libros apócrifos se hace en la Reforma Protestante como una forma de contrarrestar los efectos que tenía la Reforma Protestante respecto de los dogmas que la Iglesia Católica en ese momento estaba queriendo o estaba sosteniendo en su práctica. Entonces, el reconocimiento de los apócrifos no fue desde el momento de la concepción de la formación de la Iglesia Católica. Fue una reacción al movimiento protestante, ¿verdad? En donde ellos tienen que sostener algunos de sus dogmas. Por ejemplo, la Iglesia Católica, desde tiempos antiguos, ha celebrado misa a los difuntos, o a los muertos, invocando a los muertos. No recuerdo si es primera o segunda de Macabeos, donde hay una narración en una guerra que se hace, ¿no es cierto?, en donde se pide orar o hacer ofrenda y sacrificio por los que han fallecido para que estos les provean la victoria en la guerra que están llevando. Esa es una historia que aparece en los libros, no recuerdo si es primero o segundo de Macabeos, y entonces para la Iglesia Católica era importante manifestar que esos libros también eran palabra de Dios para sostener esa doctrina de la invocación de los muertos. Y por eso lo reconocen como palabra de Dios, ¿no? Pero vuelvo a repetir, contestando la pregunta de mi hermano, bueno, es un proceso que hizo la Iglesia Católica para, con este ejemplo que le menciono, de sostener qué libros podrían ellos utilizar para justificar su propia doctrina y su propia teología. Gracias, mi hermano. De nada, mi hermano. Bueno, pues si no hay alguna pregunta y espero que haya sido claro, queridos hermanos, con la explicación, vamos a pasar a la siguiente parte que tiene que ver ahora con la Biblia alejandrina o la Biblia griega. Bueno, está ya la... Bien, voy a hacer un breve recorrido, hermanos. Miren, el tema de esta traducción es fascinantísima, ¿verdad? Fascinantísima. Yo tomé un curso sobre esto porque siempre me llamó la atención. Por efectos del tiempo y demás, tampoco es propósito de la clase. Nosotros queremos hacer un recorrido lo más generalizado y al menos a ustedes como estudiantes darles las pautas de reflexión y de análisis y tener un piso donde ustedes puedan seguir estudiando, informándose y demás. Bueno, es muy importante saber sobre el canon griego, la Biblia de los 70, la Biblia Septuaginta o el canon alejandrino, como querramos decirlo. Así es que vamos a tomar solamente algunas pequeñas referencias para que ustedes más o menos sepan qué es esto, ¿verdad? ¿De qué se trata este canon? A veces sí confundimos un poco entre los cánones, pero vamos a explicar un poquitito. La importancia histórica de la versión de los 70 hermanos es fundamental para el estudio de la Biblia, para la exégesis bíblica incluso. Esta versión constituye el primer ejemplo de traducción de todo un cuerpo de literatura sagrada, legal, histórica y poética de un libro, de un pueblo y de una lengua del mundo cultural semítico, ¿verdad?, a la lengua de la cultura clásica griega.
Es decir, es la traducción de un conjunto de conceptos, ideas, fonemas, palabras, significados, sintaxis, significantes, significados de aspectos sagrados, legales, históricos, poéticos de un pueblo que fue escrito en una cultura del antiguo Medio Oriente propia de su impronta, ¿verdad? Propia de su influencia lingüística, cultural, literaria, y que tuvo que pasarse en palabras, en expresiones, en fonemas, en sintaxis, en significados y significantes de otra lengua totalmente diferente, de un mundo totalmente diferente, que era el griego. Fue un cambio, fue un acercamiento, déjenme plantearlo en estos términos, un acercamiento de un mundo antiguo, un mundo moderno, ¿no? Porque eso era lo que sucedía en la época griega cuando se hace esta traducción, que era el mundo moderno en aquella época, lo griego, ¿no? Entonces, lo que había sido antes, pues era lo antiguo y lo moderno era lo griego. Bueno, esta traducción moderna para esos tiempos significó un gran avance para el entendimiento de la palabra de los que hablaban una lengua diferente. Hasta el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, que alguna clase vamos a charlar un poco sobre esto, la versión griega era la fuente más importante y casi única para el estudio de la historia del texto de la Biblia hebrea. ¿Mm? El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto fue una revolución interesante. Pero hasta antes de que se descubrieran, en el siglo pasado, la Biblia griega fue la fuente de inspiración y de consulta para conocer la Biblia hebrea, para estudiar las ideas teológicas y exegéticas del judaísmo, tanto alejandrino, es decir, el judaísmo de habla griega, como el judaísmo de habla hebrea aramea. Es interesantísimo porque a partir de las traducciones, uno entiende mejor el texto bíblico. Miren, voy a poner un ejemplo para que ustedes solamente, un ejemplo clásico, ¿verdad? Si nosotros seguimos leyendo la traducción Reina Valera 1960, por ejemplo, hay pasajes como el que leímos en Habacuc que dice, eh, eh, la verdad que no recuerdo la expresión, que no se entendía, eh, ahora recuerdo, este, ya me acordé la palabra con que se definía el libro de Eclesiastés y que costó mucho trabajo por su carácter pesimista, ¿verdad? Por su carácter pesimista de las cosas, por eso es que le costó trabajo. Perdónenme, hermanos, por decirlo, pero me regresó a la mente, como ahora me estoy tratando de recordar cómo decía Habacuc. Pero el ejemplo clásico, si nosotros leemos la frase que dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, pues no entendemos nada, ¿verdad? Una traducción, Dios habla hoy, lenguaje actual, etcétera, nos dice, y el amor de Cristo nos obliga. Entonces lo entendemos mejor. La traducción es fundamental para poder entender. Entonces, hoy podríamos decir, ¿por qué Reina Valera traduce constriñe de esta manera? ¿Y por qué las versiones actuales lo traducen como por obliga, como compromiso, ¿verdad? Ahí ya nos hace mucho mayor sentido. Bueno, lo mismo sucedió en los descubrimientos bíblicos y en la exégesis bíblica, entender claramente cómo se daba el tema de el mundo de los judíos de habla griega con los judíos de habla hebrea. La versión de los 70 posee un valor añadido por el hecho de que los autores del Nuevo Testamento, háblese Pablo, por ejemplo, y los escritores cristianos, háblese los padres de la iglesia o la época posapostólica, encontraron en esta traducción el arsenal de términos y de conceptos
en el que expresar los contenidos y los símbolos de la fe cristiana. Solo voy a poner un ejemplo, no voy a explicar, pero ustedes encontrarán en los textos paulinos, en la carta de Pablo, que hay una palabra que dice que Jesús fue muerto por la propiciación de nuestros pecados. La palabra propiciación que usa Pablo no la usa de la Biblia hebrea, sino la usa de la Biblia de los 70. Ujú. Es una palabra propia de los 70, de la traducción de los 70. Quiere decir que Pablo echa mano de esta traducción para escribir sus cartas que ahora nosotros tenemos. Constituye entonces, por ello, el puente de unión entre los dos testamentos. Esta relación se pone de relieve de modo particular en las citas que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento a través de la versión de los 70. Muchos han criticado esta parte, pero me parece que es una falta de información mucho más profunda y se dice que la versión de los 70 es falsa porque cambiaron términos de la traducción de la Biblia hebrea. La verdad es que no. Recuerden que la traducción es aproximación. Nunca olviden eso. Toda tarea de traducción es aproximación. Y eso sucedió en la traducción. Y en cualquier traducción sucede lo mismo. Traducir de un idioma a otro, olvídese, es una aproximación. Por lo tanto, vamos a encontrar interesantes diferencias que existen. Insisto, no vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la Biblia, cuando habla acerca de María, dice, y la Virgen concebirá, dará un luz un hijo, pero la traducción de los 70 no dice virgen, sino dice muchacha, joven, ¿verdad? Entonces, este cambio de palabras eh, propias de la traducción, ¿verdad? Hace riquísimo el estudio de la palabra de Dios como una fuente inagotable de verdad. Así es que estos ejemplos que solamente puse, que insisto, no voy a explicar, nos dejan de relieve cómo para los autores del Nuevo Testamento la versión de los 70 era una versión muy valorada. Los apóstoles leyeron esta versión de los 70 porque ellos, al ir predicando por todo el Imperio Romano se hablaba el griego koiné, el griego con el que estaba escrita esta Biblia. Por lo tanto, echaron mano de esta Biblia para poder convertir a los gentiles. Los gentiles no iban a convertirse leyendo un texto que ellos no entendían. No hablaban hebreo, no hablaban arameo. Por eso es valiosísimo. Ahora, ¿cómo surge la Biblia de los 70? Bueno, esto lo podemos decir aquí. ¿Recuerdan que hablamos acerca de que el pueblo judío, el reino del sur, es atacado por los babilonios? Los babilonios se llevan al exilio a la clase más importante. Se llevan a los sabios, a los poderosos, a los reyes, a los sacerdotes, a los jóvenes, a los hombres más fuertes. Bueno, después de que estuvieron ahí cautivos, los persas vencen y dejan que los pueblos conquistados vuelvan a sus lugares de origen. Bueno, un grupo vuelve a Jerusalén, ¿no? Esdras, Nehemías, por ejemplo, vuelven a Jerusalén. Pero otro grupo se queda en Babilonia y quedan ahí. Es más, se instalan en otras ciudades del imperio. ¿Mm? Entonces, a ese es el remanente judío que no volvió a Jerusalén. Entonces, como sucede en todo, mis queridos hermanos, es como cuando aquí en Argentina vinieron los inmigrantes europeos y llegaron los bisabuelos, los abuelos, llegaron hablando alemán, polaco, ruso, ucraniano, etcétera. Pero hoy los nietos o los bisnietos no hablan más, ni alemán, ni ruso, ni demás, porque viven aquí en Argentina. ¿Qué se habla aquí? Español. Pues hablan español. Y lo mismo sucedió con Israel, con los judíos, perdón. Bueno, Israel también está bien dicho, pero con los judíos. Y entonces, como ellos viven en otro lugar donde no se hablaba el hebreo, en este caso ya el arameo, entonces, pues pierden la lengua, ¿verdad? Y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos pues no hablan más hebreo, porque están viviendo en un lugar donde se habla griego. Ajá. Entonces, hay un grupo interesante
que se instala en el norte de Egipto, llamado Alejandría, ¿verdad? Alejandría es una ciudad famosísima porque se le da el nombre gracias, se le da este nombre de Alejandría por Alejandro el Magno, ¿verdad? Es como en honor al gran conquistador. Y entonces el Imperio griego con Alejandro el Magno establece como idioma que va a dominar en todo el imperio el griego koiné, ¿verdad? El griego popular, con el que se van a desarrollar las relaciones comerciales y de intercambio cultural. Pero resulta que una comunidad interesante de judíos de habla griega se establecen acá, ¿verdad? Al norte, en la ciudad portuaria de Alejandría. Y entonces, bueno, contar la historia es muy larga, pero es mucho, muy fascinante. Alejandría se precia de ser una ciudad sumamente culta. Y entonces mandan a construir la famosa Biblioteca de Alejandría. Una biblioteca que superaba en mucho la biblioteca en Egipto, donde se quería tener el lugar más importante donde se reunieran todos los documentos de todas las culturas, de todos los pueblos conocidos y que estuvieran allí en Alejandría, en esa gran biblioteca, que venía a ser el orgullo, la pasión, el honor, la gloria de esta ciudad, ¿no? En honor a Alejandro Magno, porque Alejandro Magno era un hombre muy sabio, era un hombre muy leído, muy instruido, ¿eh? Era un hombre con mucha sabiduría. Entonces, se construye esta hermosa biblioteca, ¿verdad? Y donde se mandan a traer. Y como es una ciudad portuaria, llegan muchos barcos de muchas partes del mundo conocido. Y entonces la gente le pide, che, cuando vengas de allá, tráenos los libros que tengan de allá, su literatura, lo que sea. Tráiganos, tráiganos, y nosotros queremos aquí tener todo esto. Bueno, y entonces llegó un momento, dijeron, bueno, tenemos todos los libros, nos falta uno, ¿verdad? Como todo coleccionista, nos falta uno. ¿Cuál? Hay un libro sagrado, dicen, le dicen al rey de la ciudad, hay un libro sagrado muy venerado de un pueblo judío de literatura sagrada que, que, que se lee. Entonces, eh, el rey manda a traer, ¿verdad? Manda a traer. Hay toda una serie ahí de situaciones donde se investiga y demás. Dicen, sí, hay una literatura sagrada, está escrita en hebreo, dice, sí, es una literatura muy importante. Y entonces el rey manda, habla con el rey de Israel, ¿no es cierto?, en aquella época, y le dice, bueno, el rey de Alejandría quiere esto, y el otro dijo, perfecto, sí, ¿qué necesita? Bueno, mándanos sabios, ¿verdad?, que hagan una traducción a nuestro idioma, ¿no? Así que se consigna particularmente una carta que no se sabe si realmente es verdad, si es histórica o ha sido reelaborada. Hay mucha discusión sobre la historicidad de la carta de Aristeas, mucha confusión o mucha duda al respecto, pero muchos creen que hay partes históricas de esta carta, ¿eh? Bueno, resulta que hay una carta, que todo lo que les estoy hablando viene por esta carta que les digo, la carta de Aristeas, que probablemente se escribió a fines del siglo segundo antes de Cristo, donde según ella, Ptolomeo segundo Filadelfo, que reinó en Egipto entre el 285 al 246, ordenó por sugerencia de su bibliotecario Demetrio Falereo que se hiciera esa traducción, porque él le dijo, mira, tenemos todo, pero nos falta ese libro que dicen que es maravillosísimo, ¿verdad? Entonces, esta carta dice que por instrucciones del rey, uno de sus funcionarios llamado Aristeas viajó de Alejandría a Jerusalén para pedir al sumo sacerdote Eleazar que enviara un equipo de traductores. El dignatario judío habría mandado entonces 72 ancianos, que después la tradición diría 70, por eso es la Biblia de los 70, ¿verdad?
los cuales dice esta carta que trabajó durante 72 días, que es, los historiadores dicen que es imposible hacer una traducción de esa naturaleza, donde trabajando por separado, la carta de Aristeas dice que cuando llegaron estos 70 sabios, el rey lo recibió con tantos honores, con tanta delicadeza, que les ofreció banquetes, comida y a cada uno le dio una habitación con todos los lujos habidos y por haber, porque le interesaba esta traducción, ¿verdad? Y entonces manda y por separado dice, bueno, cada uno trabaja en la traducción y después cotejaron, ¿verdad? La traducción de los 72 sabios y era exactamente la misma, ¿verdad? Y entonces de ahí surge. La carta de Aristeas dice que lo único que se tradujo fue el Pentateuco o la Torá. Así que esta carta en realidad, una novela histórica, por eso digo que tiene partes de ficción, partes de realidad, muy inexacta en algunos datos, pero con un fondo de verdad de lo esencial, fue escrita por un judío de Alejandría en la segunda mitad del siglo segundo antes de Cristo, o tal vez un poco más tarde, que viene a decirnos que se escribe esta carta. Así que en Alejandría, siguiendo esta tradición, de una forma milagrosa, en 70 días se tradujo, una traducción es muy, muy monumental, pero bueno, se sigue pensando así. Bueno, en Alejandría se traducen los libros de la Torá. Después de ese tiempo, ¿no? Después de ese tiempo se traducen los libros de la Torá, Jueces, los 4 de Reinos, que para nosotros serían Samuel y Reyes, los 2 de Paralipómenos, que para nosotros serían los de Crónicas, 3 de Macabeos, Proverbios, Job, los 12 profetas, Isaías, Jeremías, Baruch, Carta de Jeremías, Ezequiel, etcétera. En Palestina se estarán traduciendo los libros de Ruth, Esther, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, Judith, Primera de Macabeos. El traductor de sabiduría, que es un libro apócrifo, fue seguramente un judío alejandrino de origen palestino, como lo fue también el traductor de Ben Sirá. La designación de la versión de los 70 se refería en principio a la traducción solo del Pentateuco, porque de ahí viene esta tradición de la carta de Aristeas, donde dice que en ese lapso, por estos 72 sabios o 70, se hace la traducción, pero después se tradujeron el resto de los libros. Los demás libros bíblicos fueron traducidos más tarde, hasta mediados o a lo sumo a finales del siglo segundo. Recoge en consecuencia las traducciones hechas por diversos autores. La traducción es en general de gran cantidad, en unos libros más literal, en otros más libre. Toda traducción, recuerden esa aproximación. Además de los libros del canon hebreo, la Biblia griega incluye con variaciones de un manuscrito a otro las siguientes obras, como ya lo vimos en algún momento: Primero de Esdras, Sabiduría, Eclesiástico, Judith, Tobías, Baruch, Carta de Jeremías y Primera y Segunda de Macabeos, que son los libros que la teología católica ha aceptado como válidos. Bueno, esta diferenciación ya la he planteado en otro momento, aquí la reafirmamos. ¿Cuáles son los libros antiguamente llamados apócrifos y que ahora son deuterocanónicos? Bueno, recuerden que apócrifo viene del griego apo, lejos, que significa, y kreptein, que es ocultar, que es una expresión que refiere a los libros que no están incluidos en las Biblias cristianas, en las nuestras, protestantes, evangélicas, como querramos llamar, ¿verdad? Así que en la actualidad se refiere como documento apócrifo o aquel que es falso o que no contiene toda la verdad absoluta, sino es como decir la copia de música o video no autorizada da como origen copias apócrifas o ilegales, ¿no? Es más o menos decir eso. Así que estos libros que como planteé en su momento, para nosotros son apócrifos, son eh, falsos. Algunos siguen criticándonos por pensar que un apócrifo es falso. Falso en el sentido de la concepción eh, del mensaje, ¿eh? Pero en la concepción histórica, la verdad que aportan muchos elementos valiosísimos para saber cómo fue la teología judía en la época griega. Entonces son muy valiosos.
La Iglesia Católica les ha llamado deuterocanónicos porque para ellos son como una segunda palabra, ¿verdad? Que insisto, ellos los reconocen como es una reacción a la protesta, sí, a la protesta de reforma que hubo con Martín Lutero. Entonces ellos reconocen estos libros y dicen, no, esto es una segunda palabra, ¿verdad? Es una segunda palabra. Entonces son canónicos, solo que nosotros lo reconocemos como que una segunda palabra que se da en la época griega, pero que ahora nosotros los tomamos como para incluirlos en nuestro canon. Ajá, en nuestro canon. Bueno, esto ya lo vimos en su momento, hermanos. Son 53 libros que contiene la Biblia griega. Y esto ya lo expliqué en su momento, solamente era para recordarlo, ¿verdad? Y como dijimos en el comentario anterior, la teología católica solamente va a ser la misma limpieza, diríamos, en cuanto a su teología, y va a quedarse solamente con 7 libros más de estos 53, para quedar en 46 libros del Antiguo Testamento en la teología católica y nosotros 39 libros como inspirados por Dios. Así que, como dijimos ya, el criterio que se hizo para el texto hebreo, a diferencia de otros, volvemos otra vez a repetirlos, escrito en hebreo arameo. ¿Por qué no aceptamos los libros apócrifos? Porque no están escritos en griego. Que se haya escrito dentro de la inspiración profética y estar asociados con un personaje principal. Como en el caso del canon hebreo, los manuscritos de la 70 difieren en cuanto al orden de los libros. Eso ya lo expliqué también. El orden generalmente adoptado en las ediciones impresas es del Códice Vaticano. Vamos a hablar un poco en la siguiente semana sobre los códices, el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, el Códice de Alejandría o Alejandrino. Así que ese códice es el que nos da a nosotros la lista que hemos tenido nosotros en nuestras Biblias. Las versiones antiguas y modernas en otros idiomas, incluido el castellano, han seguido en general este orden. El orden griego en la lista. Según él, después del Pentateuco vienen los históricos, luego los poéticos, que incluyen los de sabiduría, y finalmente los libros proféticos. Eso también ya lo vimos en una clase que dijimos que, bueno, nuestras Biblias siguen el orden del canon griego, pero los libros del canon hebreo. Del canon hebreo. Así que bueno, esta Biblia, como dije, hermanos, eh, bueno, aquí están los libros nuestros, ¿no? Ya también esto lo vimos, 39 libros, Pentateuco histórico, poéticos, sapienciales y los libros proféticos. Bueno, quería solamente tomar este tiempo de charla, de más o menos decirles a ustedes cómo fue que se da esta traducción, ¿verdad? De los 70, que insisto, en su momento fue una traducción muy valorada por las primeras comunidades cristianas, principalmente las misioneras, que son las que tienen que evangelizar el mundo conocido de habla griega, y que hoy en día lo único que nuestras Biblias no siguen el texto griego para traducción, nuestras Biblias siguen el texto hebreo, el texto masorético para traducción, ¿verdad? No siguen el texto griego. Al menos las que conozco siguen el texto masorético. Ya voy a hablar después qué es el texto masorético. Bueno, tampoco quiero llenarlos de tanta información que a veces, lejos de ayudar, confunde, pero sí que al menos tengan una idea de dónde surge la Biblia de los 70 y la razón por la que surge, y como traducción también. Muy bien, pues ¿alguna pregunta, hermanos? Mano Edwin, Mi hermano Abraham, una inquietud tengo yo. dígame. En la Septuaginta, en 1 de Juan capítulo 5 versículo 7 consta el texto apócrifo. Tres son los que dan testimonio de mí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tomando en consideración que la Septuaginta o de los 70 fue la primera Biblia, posterior a eso vino la Vulgata Latina, y recién en 1612 Rotterdam incorpora la coma juanina.
¿Por qué existe ese desfase o ese error en las nuevas traducciones? No sé si son las nuevas o en la Septuaginta. La verdad, si me quiere volver a repetir, hermano, no alcancé a comprender la duda. A Entiendo que ver, usted me habla de la interpolación que aparece en Primera de Juan, ¿verdad? ya, sí, correcto. En la Septuaginta, en Primera de Juan, capítulo 5 versículos 7 y 8, Ujú, la, la Biblia de los 70 tiene el texto apócrifo. La Vulgata Latina no lo tiene. ujú. Mi inquietud es esta: ¿por qué razón, si recién en 1612 Rotterdam incorpora la coma juanina o el texto apócrifo? ¿Por qué ese despacio? ¿Por qué esa situación en la Septuaginta? Bueno, la incorporación de la interpolación que aparece en Primera de Juan, que aún sigue viviendo en nuestras Biblias, en la Biblia de los 60, la Reina Valera lo toma, es porque los traductores, depende el manuscrito que tenían en sus manos para hacer la traducción. Depende mucho de eso. A ver, cuando se hace la traducción de la Reina Valera, ¿verdad? Los escritos que tiene o los manuscritos que tiene tanto Reina Valera, Casiodoro como Cipriano, son los escritos de Rotterdam, ¿verdad? Donde Rotterdam sí había tomado la interpolación de la Biblia de los 70. Y entonces, los traductores de la 60, ese era el manuscrito que tenían y para ellos era el más antiguo, ¿verdad? Y por eso lo incorporan en su traducción. Pero conforme las ciencias bíblicas avanzan y los descubrimientos avanzan, se cree que los manuscritos más antiguos, esa interpolación no existe. No existe. Por eso, en las Biblias de estudio, las Biblias comentadas, ustedes van a encontrar un asterisco que dice, esto no aparece en los manuscritos más antiguos. ¿Por qué están allí? Porque los traductores, cuando tuvieron en sus manos el material para traducir, lo tenían. Entonces, por eso lo incorporan. Pero hoy las ciencias bíblicas, al menos ese pasaje que sigue siendo muy común, es el ejemplo clásico, es una interpolación. Es decir, alguien la añadió posteriormente, pero que no aparece en los escritos los manuscritos más antiguos. Entonces, la regla en la traducción es que entre más antiguo es el manuscrito, es más cercano a la verdad. Esa es la regla. Gracias, mi hermano. Sí, por eso es un texto que es muy debatido, porque incluso los trinitarios usan ese texto para decir, pero mira, aquí está la Trinidad. Y sí, y sí, digo yo. Y sí, digo yo. Sí, pero solo un texto bíblico no puede generar una doctrina, de Y, acuerdo al... y sobre todo, considerando que es un texto, insisto, interpolado. Es, bueno, ya es como explicar y nos vamos a ir ahí. A mí me encanta eso, pero es otros textos, por ejemplo, ¿no? Que hay un texto que dice, eh, eh, si una serpiente te pica, su veneno no te hará daño, ¿no? Que aparece en el Evangelio de Marcos, en el final largo de Marcos, ¿no? Entonces hay muchas doctrinas pentecostales dicen, y bueno, mira, que te pique una serpiente y no te va a pasar nada. Pero, insisto, son interpolaciones que el traductor cuando hizo su traducción, el manuscrito que tenía en sus manos lo tenía y por eso lo incorpora. De ahí la importancia de que cuando ustedes estudien un texto bíblico tengan en su escritorio varias versiones de la Biblia que sean honestas, digo yo, honestas y que les permita ir descubriendo ese tipo de situaciones. Bueno, pues alguna otra pregunta, mi hermano Eddie, mi hermana Claudia, Noé, mi hermano Edwin. No, ya no le pregunto más para que puedan preguntar a los demás hermanos. No, adelante, hermano, ningún problema, ningún problema. Bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, el día de mañana
ahora nos vamos a meter en otro problema. Ya salimos del Antiguo Testamento, pero ahora necesitamos ver el Nuevo Testamento. Y tal vez uno dijera, bueno, el Nuevo Testamento es mucho más fácil de entender porque su periodo de constitución es muy corto. La verdad es que no. La verdad que es mucho más complejo de lo que uno pensaría, pero igual de apasionante. Así es que mañana nos vemos, hermanos, para hablar el proceso de la conformación del Nuevo Testamento para ser considerado como palabra de Dios. ¿Ok? Gente hermosa, el Señor les bendiga, la paz de Jesucristo esté en sus corazones. Cuídense mucho y Dios nos conceda la vida para vernos mañana. Bendiciones, hermanos. Linda noche para todos.